Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder compartir con ustedes una nueva edición de Conversaciones en Casa, esta modalidad que hemos implementado en Nexus para poder seguir llevándole a usted toda la información referente a la inclusión de personas con discapacidad y de personas adultas mayores y protegernos todas y todos ante la pandemia del coronavirus quedándonos en casa. Hoy tenemos el gusto de conversar con doña Lisbeth Barrantes, quien es la directora ejecutiva de CONAPDIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. ¿Qué tal, doña Lisbeth? Buenas tardes, mucho gusto de poder compartir este espacio y poder llevar información en tiempos de crisis que se vuelve realmente un instrumento sumamente valioso para enfrentar toda esta epidemia que nos estamos en este momento en el país. Doña Lisbeth, cuando se da la alerta por emergencia nacional, se decreta la emergencia nacional, ¿qué indica el protocolo? Hemos estado escuchando en las conferencias de prensa del gobierno central que existe una mesa técnica especializada en todo el área social, ¿verdad? Que incluye a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y otras poblaciones vulnerables. ¿Cómo se empiezan a activar los protocolos? ¿Qué es lo primero que se hace para atender la emergencia y que las personas con discapacidad sean atendidas también de la mejor manera? Precisamente fue la articulación de la Mesa de Protección Social, donde CONAPDIS está participando activamente, y de ahí se dirigen una serie de acciones que identificamos a partir de las necesidades para trabajar dentro de todos los grupos más vulnerables de la sociedad costarricense, entiéndase niñez y adolescencia, mujeres, población indígena, personas con discapacidad, personas adultas mayores. En esa mesa de trabajo articulamos las diferentes acciones, pero también hay una mesa de articulación territorial donde estamos los y las jerarcas que representamos a estas poblaciones, y es donde se toman algunas decisiones en el ámbito político para plasmar o gerenciar cada una de esas medidas de protección. También ante una situación como esta, ¿cuáles son las características que hacen más vulnerable a la población con discapacidad? Porque no son del dominio de todas las personas. Se ha denominado como población de riesgo a aquellas que tienen enfermedades crónicas, a personas adultas mayores o con afecciones respiratorias o cardíacas, ¿verdad? Eso se ha denominado el grupo de mayor riesgo. Pero ¿qué hace que las personas con discapacidad, aún pudiendo tener una salud formidable, sean un grupo que también está más vulnerable que la población general? Precisamente las personas con discapacidad, no por su discapacidad, sino porque muchas y muchos de ellos tienen asociadas condiciones de salud vulnerables. Un poco lo contrario, no es la discapacidad en sí la que hace que este grupo sea un grupo prioritario, sino precisamente las situaciones asociadas a su discapacidad, como pueden ser precisamente las enfermedades crónicas o otro tipo de enfermedades que hace que este grupo sea grupo de atención prioritario, recordando que hay 670,000 personas aproximadamente en nuestro país con algún tipo de discapacidad, y entonces que se vuelven exactamente en un grupo de atención. Pero que además hay más de 203,000 personas con discapacidad que son personas adultas mayores. Entonces tienen esa doble condición de vulnerabilidad, y que además tenemos que esas poblaciones, más de 11,946, o sea, alrededor de 12,000 personas con discapacidad, no disponen de servicios básicos, y eso hace que también se vuelvan una población vulnerable, y que alrededor de esas 670,000 ya teníamos a 230,000 personas en situación de pobreza. Entonces, eso hace que este grupo realmente sea un grupo en situación de vulnerabilidad. También el acceso a la información, ¿verdad? Para, por ejemplo, población sorda, población con discapacidad cognitiva. ¿Cómo se ha hecho rectoría desde la posición de CONAPDIS en esta mesa técnica
para garantizar que toda la información y la comunicación que se emita desde las autoridades competentes, de las instituciones públicas, pueda llegar a población con discapacidad visual, a población sorda, a población con discapacidad cognitiva, ¿verdad? Porque se está emitiendo información constantemente y de repente todas las instituciones del Estado no cuentan con las herramientas para que estos contenidos sean en formatos accesibles, ¿verdad? ¿Cómo ha sido también el trabajo de CONAPDIS en esa área? Desde CONAPDIS tomamos los 5 videos informativos oficiales del Ministerio de Salud y se les incorporó la accesibilidad del lenguaje de señas costarricense y la audiodescripción. Pero también además se hicieron de esos mismos algunos audios para que sean transmitidos en las diferentes emisoras radiales con una serie de recomendaciones al lado de una serie de infografías que se realizaron según tipo de persona con discapacidad, de una serie de recomendaciones necesarias para redoblar las medidas de higiene que tienen que tener las personas con discapacidad. Esta información es sumamente valiosa. Estas también se hicieron en videos con toda la accesibilidad, donde recomendamos a las personas con discapacidad redoblar esos esfuerzos. Señalo brevemente algunos ejemplos que hemos venido compartiendo, además en las redes sociales, de estas recomendaciones. Por ejemplo, las personas usuarias de sillas de ruedas. El tener que manipular una silla de ruedas hace que las personas, al tener que impulsarlas con sus manos, las ruedas pasan frecuentemente por superficies que pueden estar contaminadas. De ahí la necesidad de hacer un lavado y limpieza de las sillas de ruedas, sus antebrazos, las ruedas, donde descansan los pies, y el lavado muchísimo más frecuente de las manos para poder evitar precisamente estar expuestos o mayor riesgo a la contaminación. De igual manera, para las personas ciegas, consideramos muy importante igual la limpieza del bastón, pero además las personas ciegas, para su movilidad o para alcanzar objetos, palpan con sus manos. Eso los hace a estas personas también encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por eso recomendamos a las personas ciegas tener mayor frecuencia de lavado de manos, usar manga larga para poder palmar con sus antebrazos, o cuando necesiten la guía de otra persona, hacerlo desde sus pertenencias, como es la blusa o la camisa, y intensificar igual el lavado de manos. Estas medidas son importantes precisamente para proteger a las personas ciegas, como también extremar la limpieza en el hogar de todas las superficies. Otra medida importante son para las personas sordas, que van a usar mucho las señas tocándose la cara, por ejemplo, para decir mamá. En este momento estamos recomendando que por este periodo traten de hacer la seña a cierta distancia de la cara para seguir las recomendaciones que nos han dado las autoridades de salud, pero también nuevamente intensificar el lavado de manos, porque son personas que frecuentemente las van a utilizar para la comunicación. Las personas con discapacidades psicosociales, y por eso entendemos aquellas personas con autismo, con Asperger u otras, como pueden ser las personas con enfermedad mental, que el aislamiento social muchas veces no está recomendado para ellos y ellas, y que es necesario que por una recomendación terapéutica ellos puedan y ellas salir a dar un paseo, pero que ese paseo además sea controlado y acompañado por otra persona, lo estamos recomendando. Una medida que estamos proponiendo al Ministerio de Salud, que posiblemente estaremos comunicando muy pronto, es el uso de un pañuelo en el antebrazo, aquí cerca de la mano, que van a utilizar las personas con discapacidad psicosocial. En el caso de las personas con autismo va a ser de color azul,
y que esa va a ser una muestra que esa persona anda con ese brazalete porque requiere de una medida terapéutica como salir brevemente del aislamiento social. Esas son algunas de las recomendaciones e información que hemos venido dando. Toda esta información además está en el Facebook de CONADIS, donde pueden encontrar todas las imágenes accesibles para las personas ciegas y todas las recomendaciones, también los 8 afiches que hemos hecho, los pueden encontrar de manera accesible en el Facebook de CONADIS. Hicimos además un tutorial para que las instituciones suban sus posts con accesibilidad coordinado con el Ministerio de Salud. En el caso, doña Lisbeth, de personas que estaban hospitalizadas en el SENARE, que sabemos que ha sido designado como el espacio para la atención de pacientes con COVID-19, pacientes positivos, a dónde fueron ubicados estos pacientes, y también se informó de que deben llamar las personas que tenían citas programadas en el SENARE para ser atendidas, ¿verdad?, en el hospital que se habilitó, en el hospital móvil, por decirlo de alguna manera, junto al Hospital del Trauma, para seguir atendiendo a la población usuaria de SENARE. Esta es una información que se acaba de comunicar, entonces si usted pudiera explicarle a las personas usuarias de estos servicios de SENARE cómo se va a proceder con ellas y ellos. Esto es muy importante, las personas que fueron dadas muchas de alta de los servicios de SENARE, muchos de ellos se fueron con prescripciones y hay un equipo de SENARE que le está dando seguimiento, y hay otro grupo de personas que deben recurrir al Hospital de Trauma o a los otros hospitales generales, donde serán abordadas sus necesidades de esta forma transitoria y temporal, y esto quiere que quede claro que desde CONADIS hemos hecho una defensa porque el Hospital SENARE haya logrado ser ubicado como ese hospital donde se van a atender a las personas contagiadas del coronavirus, pero de manera temporal. Cuando toda esta situación pase, el hospital volverá a ser el hospital de rehabilitación para las personas con discapacidad. Nada más quería agregar, nos indica don Román Macaya que hay muchas personas usuarias de los servicios de SENARE que van a seguir recibiendo este servicio junto al Hospital del Trauma, pero que les han estado llamando para darles indicaciones sobre la reprogramación de citas o lo que tienen que hacer para asistir a esta atención, y la línea habilitada para que las personas actualicen sus datos telefónicos o se comuniquen con el SENARE ahorita es el 2232-8233. Lo voy a repetir, 2232-8233, que es la central telefónica para que las personas con discapacidad que tenían citas o que estaban siendo atendidas en SENARE se comuniquen. Informaba don Román Macaya en la conferencia de prensa de hoy que muchas de estas personas no tienen actualizados sus datos y que ha sido difícil para los funcionarios de SENARE ponerse en contacto con ellos. Entonces, esta es la central telefónica habilitada de 7 de la mañana a 4 de la tarde para que también las personas con discapacidad que estaban en su proceso de rehabilitación se puedan comunicar con funcionarios del SENARE. Esto fue lo que indicó don Román Macaya en la conferencia de prensa de esta tarde. Entonces, también recordarle a las personas que si tienen los datos desactualizados, puede ser que no se estén pudiendo contactar las funcionarias y los funcionarios de SENARE con ustedes, o que si tienen una duda, esta es la central telefónica para hacer las consultas. En otro tema, doña Lisbeth, conversábamos del tema de la pobreza, ¿verdad? Que sin duda en la relación entre pobreza y discapacidad en general vulnera muchas veces a esta población. ¿Cómo se está trabajando con las ayudas para aquellas personas en condición de discapacidad que recibían ayuda y pensando especialmente en aquellas que requieren de un asistente personal? ¿Cuál es el mensaje para estas personas que pueden estar enfrentando una situación aún más complicada financieramente ante pues el cese de actividades en las que podrían estar lucrando, ¿verdad? O personas que ya están en situación de pobreza, ¿cómo podrían solventar esta necesidad de un asistente personal?
Dentro del CONAPDIS, con relación a la pregunta de los asistentes personales, el CONAPDIS tiene el programa de autonomía personal, que sí señala algunas condicionalidades para ofrecer el asistente personal, y que son que las personas tienen que estar en situación de pobreza, tienen que tener el certificado de discapacidad y que además requieran para accesar algún servicio. El programa continúa, los asistentes personales siguen dando sus apoyos. En este momento desde CONAPDIS estamos haciendo un carnet de identificación para esos asistentes personales para que puedan desplazarse libremente en las horas de restricción que están establecidas en el país y puedan seguir brindando los apoyos. Hoy precisamente estamos repensando precisamente la posibilidad de dar asistencia personal en el caso de que la persona que apoya a la persona con discapacidad contraiga el virus. Señalo el ejemplo, una mamá, una hermana o cualquier persona externa, y no le pueda brindar los servicios de apoyo que le podamos dar la asistencia personal en este periodo de crisis. Eso en relación con la asistencia personal. Con relación a las personas de situación de pobreza, esa es una situación bastante alarmante que como señalaba anteriormente. Hay alrededor de 204,000 personas en situación ya de pobreza y que esta crisis va a generar, igual como ha generado en la sociedad costarricense, una serie de familias con nuevas situaciones, con aquellas personas microempresarios que quedan en este momento con una situación difícil, las personas que trabajaban de forma independiente, que en la población con discapacidad hay muchísimas de estas personas, o que han perdido el empleo. Desde el CONAPDIS hemos dicho y hemos así señalado en las diferentes redes sociales que somos una institución abierta en este momento virtualmente. Hay correos para cada una de las sedes regionales que están atendiendo y levantando los listados. Ahí les hacen una serie de preguntas, deben llenar un formulario y si no lo pueden hacer de forma virtual, se hace por medio de una llamada telefónica, donde también hemos establecido los números de teléfono para ir pasando esos listados. Ya hemos pasado las primeras listas a LIMAS, al Instituto Mixto de Ayuda Social, entidad encargada de atender la pobreza, y asimismo estamos solicitando recursos a la Comisión Nacional de Emergencia para atender también desde el CONAPDIS algunas de estas situaciones. También, ¿cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de mantener la salud mental en familias, ¿verdad? Donde un miembro o una de las personas que conforman esta familia tiene una condición de discapacidad, o en aquellos casos en los que la persona con discapacidad viva sola? Sabemos que el cambio en la rutina, ¿verdad? Para algunas personas puede ser muy difícil de sobrellevar, para la población en general, por supuesto, pero para algunas personas en particular. ¿Cuál es el mensaje a las personas con discapacidad, verdad, ante esta situación que también puede generar mucha incertidumbre, miedo en algunas personas? ¿Cómo podrían también comunicarse con CONAPDIS si tienen alguna situación de ansiedad o sienten que emocionalmente están pasando por alguna situación complicada, las personas con discapacidad o sus familias? ¿Cómo podrían comunicarse también con CONAPDIS, o cuál es el mensaje para esta población? Aquí es muy importante señalar, y como lo dije anteriormente, el aislamiento social no puede ser total para algún tipo de población con discapacidad psicosocial. De ahí la importancia de la apertura de espacios públicos abiertos para esta población con las regulaciones que hemos establecido. Son muy válidos los sentimientos que las personas pueden tener en este momento, de sentimientos de soledad, de frustración, de enojo, de no comprensión de lo que está ocurriendo, y de ahí la necesidad de que las personas que están cerca validen esos sentimientos y traten de explicar de la mejor manera. Desde CONAPDIS hemos hecho algunas infografías basadas en dibujos
que permitan a explicarle más fácilmente a esta población qué es lo que está ocurriendo, y eso es muy importante. Es muy importante que a las personas se les brinde esta oportunidad. Por eso, CONADIS junto al Ministerio de Salud han creado una serie de lineamientos para la atención de esta población, para que sean atendidos por las familias y por la ciudadanía en general. De estos lineamientos, y dentro de la Comisión Nacional de Emergencia existen los CATAPs, que son centros de atención psicológica, con quienes hemos estado coordinando, porque los CATAPs tienen cobertura nacional, y además con ellos hay una alianza con algunos colegios profesionales para poder brindar estos servicios a la población que así lo requiera. Sabemos que esta situación va a tener repercusiones y está teniendo repercusiones económicas muy importantes, y que eso podría llevar a que las necesidades financieras, ¿verdad?, sean mayores. Se está considerando aumento en presupuestos, por ejemplo, para el programa de asistencia personal, para ayudas técnicas o para apoyo económico para personas en condición de discapacidad que se enfrenten a situaciones de vulnerabilidad. Se va a hacer un trato diferenciado, ¿verdad? Porque el gobierno ha anunciado que se van a atender a un porcentaje de familias inicial que han sido perjudicadas directamente por esta crisis, como las que están relacionadas con el turismo, por ejemplo. No sé si se está contemplando la solicitud de un presupuesto extraordinario para atender las demandas económicas que pueda traer esto para población con discapacidad. Sí, ya desde CONADIS hicimos una primera solicitud de presupuesto extraordinario para atender estas necesidades. Hoy el señor ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, en la conferencia de prensa, señaló que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad tendrán prioridad para la entrega de estas transferencias monetarias, y desde CONADIS haremos todas las gestiones frente a la Comisión Nacional de Emergencia y otras entidades para poder tener los recursos para atender las necesidades de muchas de estas familias. Para concluir, doña Lisbeth, ¿cuál es el mensaje para las personas con discapacidad en su posición de directora ejecutiva de CONADIS? ¿Verdad? Muchas personas de repente, como lo mencionábamos antes, tienen un sentimiento de desesperanza, de intranquilidad o de preocupación sobre su futuro, porque también sabemos que hay muchas personas con discapacidad que estaban recibiendo servicios de centros, como son los CAIPAD, ¿verdad? Y de los servicios de educación especial, donde se les daba, por ejemplo, terapia de lenguaje, asistencia con docentes de educación especial, y que están dejando de recibir estos servicios. Cómo también transmitir ese mensaje de esperanza y de que la persona de repente no enfrente un retroceso en sus procesos, por ejemplo, de terapia, que pueden ser perjudiciales, ¿verdad?, para el progreso de estas personas en las diferentes áreas en las que reciben asistencia. Yo creo que es importante decir y señalar que esta es una crisis temporal, que vamos a salir juntos y juntas de esto, pero que para eso cada uno y cada una tenemos que aportar a la población con discapacidad, reforzar y redoblar los esfuerzos de la higiene personal para evitar contagios. Decirles que desde CONADIS estamos haciendo el mayor esfuerzo, el mayor trabajo para articular con el resto de instituciones públicas para cubrir muchas de las necesidades que surgen precisamente a raíz de esta epidemia, que vamos a estar ahí, que juntos y juntas es necesario llevar a cabo las diferentes estrategias. Y les pedimos así a las organizaciones de personas con discapacidad que faciliten la identificación de aquellas personas que están pasando por alguna situación difícil, sobre todo con el suministro de alimentos, de productos de apoyo, para que los identifiquen y refieran al CONADIS o al IMAS
para poder realmente brindar un servicio a aquellas poblaciones o a aquellas personas y familias que realmente lo necesitan en este momento a raíz de la situación que estamos enfrentando. También un llamado, doña Lisbeth, a la población en general a ser solidarios, inclusivos, ¿verdad?, con las personas con discapacidad, porque sin duda es importante que toda la sociedad estemos concientizados sobre la importancia de la inclusión. Por ejemplo, muchas personas que han actuado ante el miedo, ¿verdad?, y han hecho compras compulsivas, por ejemplo, y muchas veces eso hace que población en mayor riesgo, como pueden ser las personas con discapacidad, carezcan de acceso a ciertos productos que son indispensables ahorita para la prevención del coronavirus, del COVID-19, como lo pueden ser guantes descartables, artículos de limpieza, alcohol en gel, jabón desinfectante, ¿verdad? También ese llamado a la solidaridad de todas las personas, y no solo de las familias o de las personas más cercanas a las personas con discapacidad, sino de toda la población en general. Claro, es un llamado precisamente a la solidaridad en estos momentos, como bien lo señalan, hay necesidad de artículos de limpieza, hay necesidad de artículos de alimentación. En el caso específico de muchas personas con discapacidad, necesitamos complementos nutricionales, como puede ser el ensure, como pueden ser los colados, ya sea de frutas, de verduras. Necesitamos cereales que se hacen fácilmente en lo que hemos llamado papilla para que algunas personas con problemas de la alimentación puedan tener acceso a estos productos. De ahí que el llamado a la solidaridad en estos momentos de quienes tenemos un trabajo fijo en este momento podamos aportar para aquellas familias que hoy se ven desprovistas precisamente de un ingreso por los despidos o porque ya no pueden seguir ejerciendo la actividad laboral que venían realizando, y de ahí la importancia de solidarizarnos y de vernos realmente en nuestros barrios, en nuestras comunidades, como comunidades que realmente aportamos unos a otros. Así es, le agradecemos a Lisbeth Barrantes, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, haber compartido con nosotros esta información. Recalcar, como lo mencionaba doña Lisbeth, que los servicios de CONAPDI siguen funcionando de manera virtual a través de correo electrónico, y que todas las personas que requieran algún tipo de asistencia pueden estar tranquilas de que el CONAPDI sigue funcionando para que puedan brindarles todos los servicios que sean requeridos por la población con discapacidad, y el llamado a quedarse en casa, ¿verdad? Todas las personas que así lo puedan hacer, mantenerse en casa y extremar las medidas de prevención, ¿verdad? De higiene, para que podamos afrontar esta situación con el menor impacto posible. Muchas gracias a doña Lisbeth por habernos acompañado.